Buenos días, buenos días, buenos días. Un gusto poder saludarles esta preciosa mañana que nos regala el Señor. Al ser las 10 en punto de la mañana, iniciamos con su programa Tertulia Política. Recuerden, Radio San Carlos, la emisora preferida de la gran región Huetar Norte. Y hoy tenemos un invitado especial en Tertulia Política. Se trata de don Álvaro Solano Lazo, quien es exalcalde de Los Chiles, frontera norte, una frontera que también ha estado en desarrollo constante y cada día, ¿verdad? Y hoy lo tenemos como candidato a diputado por el partido Esperanza y Libertad. Esperanza y Libertad. En primer lugar por la provincia de Alajuela, y por cierto lo hemos visto en redes sociales a don Álvaro haciendo un excelente trabajo desde donde mucha gente no va. Álvaro, bienvenido. Muy buenos días, amigo, gusto saludarlo y gracias por el espacio a Radio San Carlos, por darme esta oportunidad y agradecerle a Dios por tenernos acá con salud y con ganas de poder conversar con la gente y poder expresar lo que muchos no se atreven a decir, porque es hora de que retomemos el tema. Costa Rica nos pertenece a los costarricenses y no a sectores de intereses económicos, y en eso vamos a conversar. Vi al señor candidato a la presidencia de su partido muy notable en el debate del Tribunal Supremo de Elecciones. Sí, estuvimos viendo todas las presentaciones en los debates del Tribunal Supremo de Elecciones y nosotros tenemos un muy buen candidato, el Partido Esperanza Libertad de la bandera azul con el sol en el centro. Don Marco Rodríguez hizo muy buena presentación, es un hombre muy preparado, muy capaz y con una propuesta para todo el costarricense buena. Lamentablemente no hemos tenido ese apoyo para que él pueda mostrarse más, pueda mostrar su capacidad. No lo invitan a otros debates. No, lamentablemente uno dice, hey, invitan a los 8 primeros lugares supuestamente que van en las encuestas. Y hay muchas encuestas que son manipuladas y deberían, después de ver este debate al Tribunal Supremo de Elecciones, decir, bueno, ¿cuáles candidatos hicieron muy buena propuesta? ¿Cuáles candidatos tienen un plan de gobierno? ¿Cuáles candidatos tienen un partido sólido? Y en eso nosotros lo hemos tenido muy claro y muy contento de la presentación de don Marco Rodríguez en el debate. Bueno, Álvaro, pero a lo que vinimos, hablemos de usted, porque es el que nos interesa realmente al final, ¿verdad? El candidato a diputado. La gente, creo que San Carlos y la zona norte, Los Chiles, Guatuzú, Pala, Río Cuarto, tienen muy buenas personas que están liderando movimientos, como el caso suyo, y que estás haciendo un trabajo de campo muy interesante en redes sociales, que lo hemos dado seguimiento, donde decía al inicio de la conversación que no vemos a muchas personas, hombres y mujeres, en este caso mujeres aquí en la zona norte, y el hombre que sería el otro varón, que es Edgardo Araya, ¿verdad? Que es candidato a diputado también por el primer lugar de la provincia de Alajuela del Frente Amplio, y con el cual queremos tener un pequeño conversatorio con ustedes dos también. Félix está trabajando en eso, no sé cuándo lo van a cuadrar, pero ahí vamos a estar también para ver en qué podemos preguntar y ayudar con preguntas ya que usted pueda escoger y que esa es la que le sale y esa es la que pueda hablar. Pero bueno, Álvaro, tenés mucha experiencia en la parte política, tenés mucha experiencia en el campo, ejecución de presupuestos, obviamente allá en Frontera Norte con la Municipalidad de Los Chiles, pero hay muchas cosas que habría que ir a hacer y cambiar posiblemente a la Asamblea Legislativa, y son tantos temas los que queremos abordar, pero uno de los que ha llamado mucho la atención con usted es el sector productivo. Sí, mi amigo, es que es muy fácil hacer un video de un parque en la ciudad. Yo sé que nosotros somos representantes de los 16 cantones de la provincia de Alajuela y que ojalá los alajuelenses pensemos en las mejores propuestas y que llevemos diputados que comprometidos con el bien del costarricense, no comprometidos con sectores económicos, con tendencias peligrosas para Costa Rica. Entonces, teniendo muy claro este panorama y
y pidiéndole a Dios esa fortaleza, esa sabiduría para seguir entendiendo de que nosotros, cuando nos identificamos por el bien social, vamos a caminar bien, porque tenemos que en la función pública, la política es el arte de servir, no es el arte de servirse. Y últimamente muchos políticos no han tenido claro esto, cuando hay situaciones que uno dice, el gobierno es para servirle al pueblo, las instituciones se deben al pueblo. Y es todo lo contrario, las instituciones se han vuelto una imposición hacia la población, hacia el ciudadano costarricense. Cuando ve situaciones, uno que dicen que ahora, el areteo para un ganadero, la trazabilidad, cuando usted tiene que hacer una declaración si va a tener gallinas, si va a tener cerdos, o si va a tener chompipes, o si va a tener qué tipo de aves. Plan regulador, por ejemplo, que 5,000, no sé, si usted no puede segregar menos de 5,000 metros. No, es otro tema, amigo, porque voy a terminar la idea cuando uno hace una declaración, el CBO, que dice en Senasa. Y ahí usted tiene que llenar y decir qué voy a tener en la finca. Y en la finca es la oportunidad de producir lo que uno quiera porque tiene el terreno. El suelo simplemente es un sustrato que tenemos nosotros y que está a disposición con un poquito de conocimiento poder producir lo que uno quiera, poder tener lo que uno quiera y están limitando al costarricense. Entonces, a mí me molesta cuando las instituciones son una imposición, cuando el Ministerio de Salud llega y cierra una sudita, un emprendimiento. Y yo soy de la política de que también, está bien, regulemos, pero a aquella persona que quiere hacer un negocito, se le debe de dar la oportunidad por lo menos de un año, que ese es un proyecto que voy a llevar yo a la Asamblea Legislativa. Excelente. Si los costarricenses, si los alajuelenses me apoyan, que ese emprendimiento tenga la oportunidad de un año de no pagar ningún tipo de impuesto. Y después del año, pues a ver su situación, cómo está, y si es capaz de pagar toda esa carga social, todo ese montón de impuestos, que al final significa un 60% de lo que usted produce para pagarle al gobierno. Entonces, como una persona que apenas comienza con un negocito, desde ese día, tener que pagar un 60% cuando está comenzando. Y para mí esas son las cosas que uno no entiende. Si queremos emprender, que mucha gente tenga la iniciativa, que el costarricense no dejemos de ser empleados, porque el problema de ser empleado de uno, y principalmente en la empresa privada, lo ven como un instrumento de producción a uno, que si está en la mejor época de su vida, pues ahí lo van a tener, pero ya uno llega a los 35, 40 años, ya le dicen, mira, ya no tiene la misma capacidad y que es que lo otro, y comienzan a uno verlo como un instrumento de producción en la empresa privada. Entonces, que estas personas pues tengan su negocito, pero que tengan la oportunidad de poder salir adelante. Don Álvaro, pero perdón que le interrumpa, pero me abre la boquillas ahí porque a mí me apasiona mucho ese tema. El otro problema que hay es, o sea, además de las cargas sociales, o sea, tenemos un problema grande con las cargas sociales, como usted lo manifiesta, solo la caja casi un 40%, ¿verdad? Pero, digamos, si usted quiere montar un negocio, usted se acuerda, por lo menos me acuerdo de mi papá en la finca, cuando mi papá iba al banco y le daban un crédito y le daban un año de gracia para empezar a pagar, porque si usted va a producir, usted tiene que tener espacio. Y entonces también que los bancos tengan esa oportunidad para ayudarle a esa pequeña pyme, que va a empezar, ese emprendedor que va a empezar, que se ocupa 1 millón de colones o 2 millones, que también empiece a cobrarle tal fecha, o sea, y que al final, pues si tiene que alargar el plazo para que pague lo que no pagó al inicio, pero que le den la oportunidad, porque como usted va a emprender así con un poquito y a veces usted tiene que invertir más, pero teniendo los bancos millones ahí empantanados, y resulta que el pequeño emprendedor no puede tener acceso a un crédito blando y mucho menos con que le digan, bueno, usted tiene a partir del año 2027 para que empiece a pagar. Sí, sabíamos hacerlo y dejamos de hacerlo. Recordemos la ley FODEA en el banco, que era el Banco Nacional, que era un financiamiento para los ganaderos. Mi papá
fue uno de los favorecidos que se compró 20 vacas, el banco le puso el fierro y le dice, tiene 6 años de gracia y va a pagar hasta el año 10, pero solo el monto inicial, nada de intereses. Esa es una oportunidad, porque es que el problema, mi amigo, es cuando vemos que la agricultura, que la ganadería es como cualquier otro tipo de negocio, de actividad rentable. Entonces a los bancos no les gusta arriesgar nada. Y no es un riesgo, sino debe ser un crédito diferenciado, como en aquellos tiempos la ley FODEA, que ahí está. Por eso digo, sabíamos hacerlo y dejamos de hacerlo porque prevaleció llenarle la bolsa a los que más tienen. Dejar de tener esa conciencia de que debemos de tener a los habitantes de Costa Rica que tienen su finca, que es una herencia de sus abuelos, sus padres, sus hijos, pues sigan en su finca y que la finca sea rentable. A mí me duele escuchar a mucha gente que dice, mira, mi papá me heredó esta finca, pero hey, no tengo cómo vivir de la finca, tengo que buscar otra alternativa, porque no hay oportunidad. Y el costarricense en esto, siempre, por eso lo digo, sabíamos hacerlo y dejamos de hacerlo porque prevaleció el negocio de unos pocos. Y eso ha sido el gobierno, la política del gobierno. ¿Cómo va a ser posible que abandonemos el sector social para decir de que Costa Rica ha mejorado en su ranking de deuda externa, sacrificando al sector más necesitado? Porque ¿quiénes son los que más salen a votar en las elecciones? La clase media baja. Y le están pasando la factura a esa gente, a la clase social. Y me duele todavía peor cuando veo a mucha gente de este tipo apoyando un gobierno que concentra esa política de que vamos a tener una muy buena imagen internacional, de que estamos muy bien en el manejo de finanzas y que esto y que el otro, sacrificando al sector social de este país. Y lo peor, vea, yo no sé cómo lo ven ustedes, pero hey, lo último que hizo este gobierno, como proyecto Boom, antes se inauguraban escuelas, antes se inauguraban colegios, antes se inauguraban EVAIS, antes se inauguraban instituciones como el INA, que era eso, un boom de beneficio a la gente. Ahora el boom del gobierno en medio de campaña política era venir a inaugurar o poner la primera piedra con Nayib Bukele de una cárcel en Costa Rica, suprimir más a la gente. ¿Usted cree que eso es un proyecto que da buenas señales de un gobierno que pretende suprimir a la gente y concentrar el poder económico para decir que vamos a mejorar la economía? No, costarricenses, reaccionemos, dejémonos de fanatismo, dejemos de seguir corrientes que no son buenas para el costarricense. Tenemos una amplia oportunidad de ver candidatos, 20 candidatos, muchos candidatos a diputados, y principalmente el tema de diputados, que son los que aprueban la ley. Yo discuto cuando veo lo que pasó en Chorrera, es un ejemplo. Sacar a más de 80 familias y tratarlas y quemarles sus casas después de tener 20, 30 años que le costó construirla y que de un momento a otro se vean sin su esfuerzo que hicieron, y decir, ¿por qué solo a estos? Pero sí hay más de 4,000, 6,000 hectáreas de piña sembrada en milla fronteriza. Entonces uno dice, es una zona inalienable. Entonces, ¿por qué para unos sí, para qué otros no? Ajá. Entonces, costarricenses, abramos los ojos. El poder lo tenemos en ese documento que tenemos, que vamos a ejercer ese voto el 1 de febrero. Ese es el poder que tenemos. Álvaro, es grave lo que estás diciendo, 6,000 hectáreas en milla fronteriza de piña. Mucho más, porque le estoy hablando de ese sector ahí hablemos del Concho, Llano Verde, de El Jocote, todo eso está invadido de piña. Y resulta, y los que conocemos esa frontera, resulta que la división de Costa Rica con Nicaragua sobre el río San Juan son muchos kilómetros. Y al otro lado está la reserva de Indio Maíz de Nicaragua. Si los explotadores de oro que vienen de Nicaragua, ¿usted cree que solo el punto de Chorreras ahí se van a bajar? Conociendo toda esa frontera del margen del río San Juan, ahí está Tiricias, está un montón de pueblitos y de puntos muertos que el nicaragüense conoce mejor
que nosotros los costarricenses esa entrada a Costa Rica, pero solo se empeñan en un pueblito de Chorreras y les queman las casas. Una escuela, ahí tengo fotos, que gracias a Dios tuve la oportunidad de verlo, una escuela que tenía más de 20 años, buena escuela, que el Ministerio de Educación invirtió recursos, una iglesia. Ley contra ley, o sea, cómo la ley aprobó la escuela y después cómo la ley ¿verdad? La desbarata, la destruye. Por eso es que, mi amigo, el problema es que se ha perdido hacia a quién gobernamos, o qué tipo de gobernadores tenemos nosotros, o a quién le depositamos esa confianza para que tome decisiones. La pregunta, don Álvaro, disculpe que lo vuelva a interrumpir. ¿Cuál es el costo-beneficio? O sea, ¿qué nos benefició hacer eso? O sea, ¿qué beneficio hubo para el país? Deme el beneficio que vamos a percibir para el país por eso. O sea, para que no entren nicaragüenses ahí, como usted lo está diciendo, para que no estén ahí. O sea, el Ministerio de Seguridad Pública, principal promotor, me imagino esto, ¿verdad? Porque es el que quiere tratar de supuestamente que ya no haya una explotación ilegal, pero vemos en este momento, ya hace aproximadamente 2 meses de esta situación, y la pregunta es, ¿qué beneficio obtuvo el país a la fecha? O sea, ¿minimizó el impacto ilegal de la explotación de oro? Es que por eso fui, y ahí están algunos videos en redes sociales, por eso fui a conocer esa realidad. Yo tuve la oportunidad de, con un gran empresario, con don Ricardo Batalla, y el administrador era, muchos recuerdan a don Clímaco Salazar, tenía una finca en San Antonio, a la par del río Infernillo, que eso es cerca de la frontera. Ahí pues tuve algunos años de mi infancia, pues conozco la zona. Y ahora fui para entender, porque yo conozco gran parte de ese margen del río San Juan que nos divide con Nicaragua. Entonces yo digo, ¿por qué un mojón que es único, el de Chorreras, y por qué no ven a los otros puntos donde la gente de Nicaragua puede pasar a Costa Rica libremente? ¿Por qué hicieron eso? Todavía yo no lo entiendo. Todavía no lo entiendo y no hay explicación, porque yo lo que voy y lo que me entristece es ver que dicen, no, que ahí vivían nicaragüenses nada más en Chorrera. No, ahí habían señores que tenían 40, 50 años de vivir ahí en Chorrera. Niños nacidos en Costa Rica. Montón de niños que se graduaron en esa escuela costarricenses. Si me dijeran algunos lugares donde hay un montón de ranchos que son temporales para que la gente viva, que ahí no había nada hace 10 años, uno entendería un poquito. Pero con gente ya establecida de más de 40 años, uno dice, ¿qué será el interés? Entonces, esas son las cosas extrañas costarricenses, que por eso yo lo invito a que analicen a quién deposita la confianza para que tome decisiones por ustedes. Un caso reciente que lo he venido analizando y yo siempre lo he dicho, jugamos de ser un país verde, que conservamos, que cuidamos los recursos naturales, y somos unos grandes explotadores de los ríos, contaminamos muchos ríos, sacamos todo el material de los ríos. ¿Y eso qué significa? ¿Y a dónde está CETEN? ¿A dónde está el SINAC? Vea lo que está pasando en Muelle. ¿Ustedes creen que esa gente, volviendo al tema y a la realidad, Muelle, esa gente que vivían ahí, tenía más de 50 años y el río estaba a más de 50 metros de las casas? Ahora viene el Ministerio de Salud, viene el SINAC, la municipalidad, y le dice, no, tienen que desalojar. Tienen que desalojar y vamos a desbaratar todas estas casas. ¿Culpa de quién es eso? ¿Usted cree que es de la gente que hace 40, 50 años su casita ahí, cuando el río estaba a 50 metros, que no haya ningún problema, es culpa de la gente? No, aquí es culpa de las instituciones de gobierno que ven un negocio en la explotación o la extracción de material en el río San Carlos. El río está cobrando lo que se le está quitando y el río está recabando o cobando todo lo que se le ha quitado. Y entonces, ¿es culpa de la gente o es culpa de esas instituciones? Que tampoco culpo a las empresas, porque si el SINAC, si el CETENA no les dan permiso para extraer material del río San Carlos,
no van las empresas a sacar. Aquí es culpa de la institucionalidad que se han convertido en un negocio, no pensando en el costarricense. Y esa gente las están desalojando de ahí de muelle. ¿Y a dónde el gobierno está pensando decirle, bueno, está bien, ustedes están en peligro porque el río y que esto y que el otro, porque ya es una situación irreversible, pero no están pensando en plan B, sino igual que Chorreras, vayan con su refri a la calle, vayan con sus camas a la calle, vayan con todo su homenaje a la calle, porque eso no les importa, porque si las personas que han ido a Chorreras, a uno le da tristeza. Y ese carro, ¿por qué? Ese carrito, ¿por qué le pasaron un puñal en las llantas? Y fue la policía por orden por ese carrito era mío, me costó tenerlo. Y mira, ¿por qué lo quemaron? ¿Por qué esa refri está ahí? Mira, esa era la refri que yo tenía en mi casa, tenía como un año de haberla comprado y mira cómo me la dejaron. Entonces uno dice, ¿qué está pasando en Costa Rica, señores? ¿Qué nos está pasando? Voy a cambiar la palabra. ¿Qué estamos dejando que pase en Costa Rica? Porque el costarricense, como repito, tiene la oportunidad con esta cédula de identidad de decir, ese es el poder, esa es la mejor arma que tenemos para que este 1 de febrero diga, no, mi voto lo voy a hacer valer, voy a darle la confianza a esa persona porque sí creo en él y va a responder por el pueblo. No va a responder por intereses económicos, no va a responder para beneficiar a ciertos sectores. Es tan triste que uno dice, ¿qué está pasando? Y usted lo decía, mi amigo, ¿han controlado los cologuilleros en Cruzitas? No, ahí están explotando el oro, están sacando el oro. Lo que hicieron simplemente fue quitar ojos que estén viendo lo que está pasando entre unos cuantos. Entonces, ese es el gran peligro que tenemos, que quiere reducir el control, que el control sea de unos pocos y no de muchos, para facilitar cosas que uno todavía, yo tengo más o menos qué es, pero no tengo certeza para decirlo. Pero hay unos intereses oscuros que quieren que sean de unos pocos y no de los costarricenses. Cruzitas tenemos que ese oro, yo le pregunto a usted, vea, la provincia de Alajuela, hablemos, yo represento a la provincia de Alajuela, conozco los 16 cantones y vamos a trabajar, si Dios y ustedes, alajuelenses, me dan ese voto, para que el oro que tenemos, que es muchos millones de dólares, que el gas natural que tenemos, que es muy valioso, mucha cantidad, y que todos estos recursos naturales que tenemos en la provincia de Alajuela, hagamos una planificación y digamos, este recurso se va a quedar en la provincia de Alajuela, no como están peleando ahí que le vamos a dar solo una municipalidad, a la municipalidad de San Carlos. No, acaso solo la municipalidad de San Carlos es de la provincia de Alajuela, el recurso es de la provincia de Alajuela. Alajuelenses, trabajemos en esos proyectos, prioricemos en proyectos de desarrollo que vengan a beneficiar a todos los alajuelenses, a todo Costa Rica. Ese recurso es muy valioso y podemos hacer grandes cosas. ¿Usted está apoyando el expediente que los diputados de Alajuela han estado trabajando o tiene alguna otra propuesta? Yo apoyo, yo estoy de que se debe extraer ese oro, porque es la única forma, porque si no lo hacemos, los nicaragüenses van a seguir porque nadie va a controlar eso. Eso es mentira. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Explotar ese oro. Pero ninguno de los dos proyectos que están en la Asamblea Legislativa hablan de corregir un problema que hay en la ley. El primer paso es corregir la ley. La ley dice que apenas un 2% de lo que se saque de oro es para el gobierno, para el Estado de Costa Rica. Es el código minero. Sí. Entonces, eso es lo primero que hay que hacer. Decir, bueno. Bueno, la propuesta es un 5 ahora, según ellos. Pues tampoco. Muy poco. Es demasiado poco. Y 95% para la empresa que vendría a explorar el oro. Se llevarían todo igual, se lo robarían como lo están haciendo los nicaragüenses, en otras palabras. Nada más nos dan una migaja. Exactamente. Entonces no estás de acuerdo con ese proyecto. No estoy de acuerdo con el proyecto. Yo estoy de que se debe hacer un estudio si es un 30, un 40, un 50% de lo que se extrae oro sea para la provincia de Alajuela. Y explotación a cielo abierto, no importa. No, es que, vean, yo he andado en varios países. Hay propuestas de explotarlo de otras maneras también. Ahora con la tecnología que tenemos, hay muchas formas de evitar que se contamine lo mínimo posible.
A mí me llamó mucho la atención una vez que yo estuve trabajando en República Dominicana y una de mis mayor impresión fue que estaba en el aeropuerto de Santo Domingo y así en una loma veo unas máquinas trabajando y le pregunté al señor que me fue a recibir, ¿y qué es eso? Ah, me dice, es una extracción de oro. Cerca de la capital de República Dominicana, cerca de Santo Domingo. Y le digo, pero ¿cómo la gente aquí? Aquí no tienen problema de... No, Álvaro, es que ahora con las tecnologías que hay, podemos controlar todo. Pero aquí queremos jugar de muy románticos, de muy ambientalistas, y estamos permitiendo que el daño actual de Cruzitas es peor de lo que pueda suceder si explotamos con la tecnología como Dios manda. Entonces, hay que hacerlo bien, hay que ver ese porcentaje que le quede a la provincia de Alajuela, porque los recursos son de la provincia de Alajuela. Yo voy a pelear para que esos recursos se inviertan en proyectos de verdadero impacto en la provincia de Alajuela, independientemente cuál cantón sea, y trabajar en eso. ¿Cuáles proyectos? Un aeropuerto, mejorar carreteras, mejorar EVAIS, mejorar escuelas, mejorar colegios, que algo que vaya a beneficiar a la gente, no a sectores de poder económico. Ya es hora de que pensemos por el bien común y que este desarrollo llegue equitativamente a cada uno de los 16 cantones. Don Álvaro, uno de los problemas que por lo menos no me siento como costarricense que el gobierno no ha cumplido es el ofrecimiento que dijo que iba a acabar con las pensiones de lujo. Y bueno, doña Laura parece que es la continuidad, según ella misma ha manifestado, doña Laura Fernández, de don Rodrigo Chávez, del rodriguismo. Quiere decir que si es el continuismo, no va a hacer nada tampoco por las pensiones de lujo que en este momento ellos, desde su campaña política en aquel momento, dijeron que iban a acabar con las pensiones de lujo. Al día de hoy, faltan poquitos meses para que don Rodrigo se retire de la silla presidencial y no lo ha logrado. Mi amigo, yo quisiera explicarle un poquito a la gente, antes de entrar a ese tema, de los dos tipos de pensiones que nosotros pagamos. Está el IBM y está el ROC. El ROC es una pensión complementaria. Entonces, cuando usted cotiza, usted está cotizando para las dos pensiones. Ahora hay un dilema que no quieren devolverle el ROC a la gente, que quieren devolvérselo. Hay gente que tiene un programa para devolverle el ROC de 40 años. Se pensiona a los 65. Más 40 años, ¿cuánto es? Va a llegar esa persona a vivir más de 100 años para que le devuelvan la totalidad de una pensión complementaria. A mí me lo ofrecieron en 15. Imagínense, para que vea que no estoy diciendo mentira. De eso, yo soy víctima. No estoy diciendo mentira. Y andan todavía mintiendo, diciéndole a la gente que triste cuando se le engaña o pretende engañar, que si se les da el ROC a la gente, y ahí después va a quedar y no va a tener con qué vivir. No tiene la pensión del IBM. No es que al devolverle el ROC se va a quedar sin la otra pensión. No, no. Es simplemente quedarse con la pensión del IBM y que le den la totalidad de la pensión complementaria del ROC y no quieren devolvérselo porque cuando hay usted una habla complementaria, precisamente yo con mi pensioncita no puedo vivir. O sea, es muy poquito. Entonces, yo tengo que trabajar. En este momento, Álvaro, yo estoy trabajando. O sea, yo me pensioné y seguí trabajando porque la pensioncita no me alcanza. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo ocupo ese ROC para invertir en algo, hacer un emprendimiento o algo que a mí me genere algún recurso. A mí me decía un profesor que yo lo aprecio muchísimo, don Evel Angulo Cascante, que él cuando se pensionó, él estaba bien de salud y me dice, ve Álvaro, cuando yo me pensioné y dejé de hacer lo que mi mente y mi cuerpo estaba acostumbrado, me entré en depresión, me enfermé. Entonces, ¿qué pasa? La persona que tiene su pensioncita y está bien de salud y puede hacer su negocito, pues claro, ahí tiene la plata del ROC para hacer un negocito propio y seguir adelante. Ah, no, pero aquí no quieren devolvérselo. No quieren. Y esas son las cosas costarricenses que, por un lado, vean, somos un país con enormes cargas sociales. Si nosotros le devolvemos el ROC a la gente, vamos a bajar también de que estas cargas sociales no sean tan duras.
Si nosotros trabajamos de que cualquier negocito de emprendimiento que quiera iniciar, pues se le dé un año, como decimos popularmente, un año de gracia, que intenta ver cómo le va con el negocio y a partir del año pueda pagar sus cargas. ¿Cómo va a ser posible, mi amigo? Vea, y estamos invadidos, no voy a decir la zona norte, todo Costa Rica, de los supermercados, de los chinos. Oscar Arias vino y le abrió el mercado a los chinos, de los supermercados, y han venido a acabar con todas las tiendas y los supermercados de gente costarricense. ¿Por qué? Porque Oscar Arias les dijo, no, vengan chinitos, 5 años de gracia para que no paguen nada. Entonces, y aquel que tiene su negocito, que la está pulseando, pague el 100%. Y llega el chinito y se le pone y le dice, no, a este lo voy a acabar. A ese sí le da 5 años de gracia para que no pague impuestos. Y todavía lo peor de la ley, lo peor de la ley, que los chinos son tan astutos que cuando un chinito cumplió los 5 años, vienen, quitan ese chinito y ponen otro chinito para que siga con otros 5 años. Y así van, porque se pasan de un lugar a otro. Entonces, nunca van a pagar impuestos. Y el costarricense con ese 100% de pagos de impuestos. Y eso es la desigualdad costarricense. Tenemos que rescatar el país, tenemos que llevar gente a la Asamblea Legislativa consciente, de conocedores de una realidad. Y yo hoy, 15 de enero, puedo decir de que yo voy con mi deputación pidiéndole a Dios me dé fortaleza, pidiéndole a Dios me dé esa oportunidad y pidiéndole al costarricense, al alajuelense, que trabajemos juntos. No voy con compromisos con ningún empresario ni con un sector de poder económico, porque eso debería ser, el que se mete en política debe llegar a servir, no llegar y decir, no, es que aquel me ayudó, entonces me debo a aquel. No, yo gracias a Dios he costeado toda mi campaña, todo lo que he podido hacer, lo he hecho con mis recursos y espero llegar a servirle al costarricense, pero a todo costarricense, no a ciertos sectores. Imagínese el sabor que usted podría experimentar si logra llegar a la Asamblea Legislativa con una inversión donde no le van a devolver a usted esa plata. O sea, no se la van a devolver porque usted tiene derecho a la deuda pública, pero a la deuda política, pero después del 4.5% del padrón electoral. Y si usted no logra sacar eso, pues obviamente la inversión que usted hace, si logra la diputación, es digamos, saborear eso porque el costo, o sea, que así debería ser a todos los costarricenses, pero lamentablemente los más grandes dicen que, ¿cómo es? Que el más grande traga más pinoles. Sí, mi amigo, y lo más triste de todo esto es que el tribunal, la forma de hacer política para mí no es la correcta. El tribunal le paga a uno a partir de un porcentaje, yo lo digo, a partir de una diputación, y le paga hasta después de 1 año y medio que pasa la campaña. Pero donde uno ocupa la plata es hoy, es en la campaña política. Claro, es para invertir. Es para invertir. Y el Tribunal Supremo de Elecciones decir, bueno, le vamos a dar un porcentaje por cada uno de los partidos inscritos al tribunal para que trabajen. Y aquí es donde se viene, que hay muchos que quieren ser diputados, pero le dicen, mira, yo te financio la campaña, pero eso sí, tenés que llegar por este proyecto, por esto, por eso es que tenemos el país así. Comprado ya. Por eso es que Costa Rica está así. La corrupción. Y entonces, el tribunal favorece la corrupción en financiamientos de campaña política, porque trabajar en esto sin recursos es muy difícil y yo sé que hay mucha gente capaz que quiere servirle a este país, pero no puede presentarse al costarricense para que lo vea como una opción, sino que el que tiene poder económico financia para decir, vos llegás, pero llegas comprometido con esto y ese proyecto. Yo hasta hoy, y espero hasta el último momento en que esté metido en la política, no vaya con ningún compromiso con nadie. Bien, estamos en Tertulia Política, estamos en su emisora preferida Radio San Carlos en la frecuencia 1440 AM y en la www.radiosancarlos.co.cr y además estamos en una transmisión en vivo también en nuestro Facebook Live desde la cabina número 2 acá en su emisora Radio San Carlos. Estamos conversando hoy con nuestro invitado especial, don Álvaro Lazo, Álvaro Solano Lazo, siempre se me enreda, Álvaro Solano Lazo,
del partido Esperanza y Libertad, donde él está haciendo un trabajo muy interesante y desde aquí pues hoy queremos pues que él tenga la oportunidad, como muchos le hemos dado la oportunidad en tertulia política, de venir a exponer sus planes y proyectos. Don Álvaro, entremos en ese tema que nos interesa mucho. Si, o sea, para que yo vote por don Álvaro Solano Lazo, ¿qué es las propuestas exactas que usted tiene para yo convencerme de que usted definitivamente es el candidato idóneo para yo poder apoyarlo? O sea, ¿cuáles son las propuestas que usted lleva a la Asamblea Legislativa? Mi propuesta es primero que soy conocedor de mucha realidad y sabíamos hacerlo y lo dejamos de hacer. Pongamos el tema de seguridad. Aquí se hablan de una megacárcel, se habla de aumentar presupuestos, se habla de más policías y quitamos todos los puestos de control estratégicos. Uno iba a Upala, iba a Huatuso, iba aquí a Sucre, por todos lados habían puestos de control. Que eso al delincuente, al que andaba haciendo cosas indebidas, dice, mira, yo no puedo pasar por ahí porque ahí está la policía. Y le abrimos las puertas a todo esto. La frontera, no hay un solo puesto. Entonces, como lo digo, sabíamos hacerlo y lo dejamos de hacer. Aquí no hay que inventar nada. El policía tiene que estar en los lugares estratégicos donde tenemos que evitar, porque para mí lo mejor es prevenir, no llegar a tener consecuencias graves. Y la prevención es eso, que en el tema de seguridad, los policías tienen que estar en esos puestos, rescatar todos esos puestos policiales en puntos estratégicos en todo Costa Rica para que volvamos esa tranquilidad, esa paz y esa seguridad que la hemos perdido. Lo sabíamos hacer y lo dejamos de hacer en el tema de educación. Ya nosotros somos entraditos en años y a mí una maestra que la recuerdo de por vida, doña Lili, me enseñó a mí a leer y a escribir, a aprenderme las tablas en primer año, doña Lili. Ahora se dice que está la educación con más plata, pero salen del colegio y hay algunos que no saben ni leer fluido. Entonces, sabíamos hacerlo y lo vamos de hacer. Entonces, dejémonos de inventar. Hay que rescatar la educación, la seguridad y en el tema del agro, que yo soy, gracias a Dios, y yo admiro y siempre lo llevaré en mi corazón, un líder como el padre Sancho, don Eladio Sancho, que dejó mucha huella en la provincia de Alajuela, que es un ejemplo mío a seguir. Dejó institutos en Alajuela, aquí dejó el Colegio María Inmaculada, el Colegio Agropecuario, Radio Santa Clara, dejó huella, la catedral de aquí de San Carlos, una obra hecha por los sancarleños, liderada por el padre Sancho. Queremos tener ese ejemplo, tomar ese ejemplo del padre Sancho. ¿Cómo hacen falta personas como el padre Sancho? Y esto ha sido mi lema. En política hay que llegar a servir, no a servirse. Y en el tema de educación, volver a esa mirada. Si lo sabíamos hacer, ¿en qué fallamos? Y lo dejamos de hacer con mucho más presupuesto. En el tema del agro, que antes éramos un país que producía bastante y lo dejamos de hacer. Le abrimos las puertas a gente que financia una campaña política, a importadores que dicen, no, abandonemos esos arroceros, abandonemos esos frijoleros, abandonemos esos paperos, esos cebolleros, esos que producen hortalizas, es mejor traerla de afuera. Y qué triste que ese ejemplo que nos han dado estos últimos gobiernos de decir, no, abandonémoslo. Vean, producir frijol en Costa Rica es caro porque el gobierno tiene una política clara. Sabíamos hacerlo y lo vamos de hacer con el CNP. El CNP era el que financiaba, era el que asesoraba y era el que compraba la producción nacional y el agricultor. Mucho agricultor dice que comete el error. Para muchos piensan que el agricultor es el culpable de la situación. Porque el agricultor, lo correcto que debe ser un agricultor es producir y comercializar. Porque si yo produzco un quintal de frijol, entre un 20 y un 30% es para el productor y entre un 70, un 80% es para el comerciante. Entonces, el comerciante no arriesga y es el que se lleva la mayor tajada. Pero en esto estaba el CNP. El CNP fijaba los precios y le decía, no, el quintal de frijoles vale 30. Si llegaba un comerciante y me decía a mí, yo te pago 40, pues bienvenido sea.
Pero ahora con la libre llegan y le ofrecen ridículos. Entonces han acabado con la producción nacional. Ahí está el CNP con las plantas de mantenimiento de granos, con oficinas, con funcionarios, con vehículos, con todo. Y ha vendido estos gobiernos y no han puesto la mirada en rescatar una institución como el CNP que es financiada por FANAL. FANAL es la Fábrica Nacional de Licores, que genera muchos recursos y que esos recursos inyectárselos al CNP y que el CNP establezca una política que decir, como muchos engañan ahora, que el cambio climático, que el clima y que eso y que el otro, no, que por eso no se produce frijol, que por eso no se produce maíz, que por eso no se produce arroz, no, es que la política es favorecer la importación. Si aquí hubiera un estudio, y como es en Estados Unidos y en estos países desarrollados, que zonifican las regiones, esta produce cítricos, esta produce arroz, esta produce cebolla, la otra papa, zonifican y ven la necesidad de demanda en Costa Rica, lo que ocupamos de frijol, de maíz, de arroz, tratemos de producirlo, fomentando que estos agricultores pues siembren lo que se ocupa en Costa Rica. Y la otra es evitar que sea el intermediario o el importador se lleve esa enorme ganancia de traer la producción de afuera. Resulta que estos, ve algo tan absurdo que yo no sé, por eso digo costarricenses, abran los ojos. Si el CNP pudiera hacer eso, traer el frijol de afuera y bajar el precio y tener una utilidad y que esa utilidad sea invertida en los productores de Costa Rica, esa es la fórmula. Pero resulta que producir un quintal de frijol en Costa Rica cuesta 30,000 colones y traerlo afuera, traerlo de Nicaragua, para que hablemos aquí realidades, cuesta 5,000, 7,000 colones. Y resulta que estos importadores se traen el frijol a ese precio, no bajan el precio, lo venden como si fuera producido en Costa Rica. Imagínense las utilidades que tienen. Ese es el negocio costarricense. Nos están utilizando como un instrumento para llenar sus Son los arcas. que financian las campañas. Son los que financian las campañas y acabando con nuestra producción, acabando con nuestra soberanía alimentaria. Y tenemos que volver a la mirada. Yo no estoy en contra, yo vengo de la empresa privada, soy pro empresa privada, pero yo no creo en la política de que hay que fomentar fuentes de empleo. Para mí hay que fomentar que la gente conserve su tierra y que las generaciones sigan trabajando esa tierra para que produzcan para lo que nosotros nos comemos en Costa Rica. Y doy varios ejemplos. Una finquita ahí como que era un ejemplo de una familia que tenía como 7 hijos o tiene 7 hijos, todos trabajaban en la finca. Y llegaron y le vendieron esa finca a una empresa y ellos, hey, tengo tanta plata, qué montón de plata. A los 5 años no tenían nada. Porque el agricultor no sabe administrar, y con eso no quiero decir que son ignorantes, no, pero aceptemos una realidad. Cree que nunca se le va a acabar el dinero. En cambio, si tiene la finca, sigue produciendo todos los años, ahí vive el abuelito, vive el papá, viven los hijos y generan ingresos produciendo arroz, frijol, maíz, yuca, tiquisque, lo que nosotros nos comemos en el plato de cada costarricense. Y otro detalle importantísimo, ahí han hablado de transgénico, que mucha gente no sabe qué es transgénico, el arroz elástico, que la carne elástica, que no sé qué, que ya se está produciendo esto en China. Y esto es lo más lamentable. Todo esto que viene de afuera no sabemos cómo es producido. ¿Qué tipo de agroquímicos, qué tipo de insecticida, fungicidas, cuántas mal nos estamos comiendo trayendo esto de afuera? En cambio, si producimos en Costa Rica, vamos a saber qué le echamos. Y ahí hay un tema que a mí me gusta, que en cierto modo yo apoyo en cierto punto la trazabilidad. Pero la trazabilidad no solo en el ganado como una imposición, sino la trazabilidad de que si yo siembro frijoles, llevar ese proceso.
cómo preparé la tierra, qué variedad de frijol, qué tipo de abono le eché, qué insecticida le eché, qué fungicida le eché y cómo produje para decirle al consumidor, bueno, este arroz viene libre de insecticidas y Una ficha fungicidas. técnica prácticamente. Exactamente. Y eso lo puede hacer el CNP. El MAC. No, el CNP para eso fue creado. Y ahora en el tema del ganadero, que repito, y lo hablamos al principio del programa, antes estaba la ley FODEA que financiaba en un crédito diferenciado para el ganadero. Ahora vienen, le imponen la trazabilidad, le imponen el areteo. ¿Y en qué le están ayudando al ganadero? ¿En qué le están ayudando? En buscar cómo controlarlo y el día de mañana ponerle un impuesto y acabar con el ganadero. Porque quieren, y la política es esto, de que la trazabilidad, el areteo, yo le pongo, son tan ágiles las instituciones de gobierno que, pongamos ejemplo, si a mí me nace un ternero un domingo a las 5 de la mañana, yo lo reporto para que me vayan a poner areteo, porque supuestamente a partir de que nazca ese animal es que comienza la trazabilidad de ese animal. Entonces, ¿será que lleguen los del ministerio a ponerme el arete a esas horas? Y si yo no pongo ese arete en el momento en que nace ese animal, entonces, ¿para qué trazabilidad? Aquí hay contradicción ahí. Son dos negocios que hay en esto, detrás de esto. El negocio de la empresa que hace el arete y el negocio que está haciendo IRSA con la plataforma digital de la trazabilidad, el software famoso para implementar la trazabilidad. Pero que lleguen a la práctica a ser una herramienta útil para el ganadero, eso no es cierto. Eso es mentira. Y estos son todos los engaños que nos vienen hablando estos gobiernos. Por eso yo le digo costarricenses. Creo que van a haber recursos de la sala cuarta y todo, posiblemente. El poder lo tenemos en esta cédula de identidad. El poder está en el voto. El poder está en que analicemos las personas que tengan ese amor por Costa Rica, ese amor por el prójimo y principalmente el temor a Dios. Y que sean personas que tengan bien claro qué es la política. La política es el arte de servir y no de servirse. Don Álvaro, ¿cuántos votos necesita usted para ser diputado por la provincia? Bueno, la provincia de Alajuela, si nosotros nos fijamos en el padrón, tiene 700,000 electores. 712,000, por ahí anda exactamente. La provincia de Alajuela anda entre un 30 y un 40% de personas que salen a votar. Si nosotros tomamos en cuenta 300,000 personas que salgan a votar en la provincia de Alajuela y la dividimos por 12 curules, porque son 12 diputados que elige la provincia de Alajuela, anda aproximadamente 20,000 votos para salir por cociente. Pero también está la otra posibilidad que es el subcociente, que son 10,000. Entonces, la meta es esa. Vamos, nosotros tenemos la meta, no solo yo, vamos, el Partido Esperanza y Libertad, que lo tenga bien claro, refleja el azul del cielo de Costa Rica con el sol que brilla en todo el país y en todo el mundo, que tengamos bien claro que esa es la oportunidad que tenemos. Queremos elegir varios diputados para que podamos trabajar juntos, pensar en Costa Rica, pensar en nuestro pueblo y que podamos elegir varios. Esa es la meta, si Dios quiere. Así como usted, hay otros a nivel nacional haciendo el trabajo. Sí, el Partido Esperanza y Libertad tiene presencia en las 7 provincias. Aquí en Alajuela hay una papeleta de 10 personas. La que va en segundo lugar por el Partido Esperanza y Libertad es Shirley Montes, una educadora de Alajuela Centro. Y estamos trabajando toda la papeleta, estamos integrados para que logremos. Y no se trata de que solo yo logre la diputación, sino que somos un equipo de trabajo. ¿Dónde va a estar don Álvaro en las elecciones? Bueno, yo voy a estar, el día de las elecciones me toca votar en la escuela Ricardo Vargas Morillo, en el centro de Los Chiles. Ejerceré mi voto y tal vez haga algunos recorridos por algunos cantones de la provincia. Va a ir a algunos cantones de la provincia.
Bien, estamos en tertulia política, ya nos quedan pocos minutos, don Álvaro, el tiempo avanza, nos quedan 5 minutitos, poco más, para terminar esta tertulia política esta mañana a través de su emisora preferida, Radio San Carlos. Recuerde, estamos, si Dios lo permite, el próximo sábado con un conversatorio, tendremos 3 candidatas a diputadas por la provincia de Alajuela, tendremos a Yuset Bolaños de Esperanza Nacional, tendremos a Vanessa Ugalde de la Unidad Social Cristiana y tendremos también a Diana Murillo de Liberación Nacional a las 8 de la mañana el próximo sábado, si Dios lo permite, en su programa Enfoque Comunal. Y bueno, hoy estamos ya en el cierre de tertulia política, estamos conversando con don Álvaro Solano Lazo, quien es candidato del primer lugar de Esperanza y Libertad de este partido, que está haciendo pues un trabajo de campo con sus redes sociales, con sus recursos. No está siendo financiado, dice que no tiene ningún financiamiento, que no está favoreciendo a ningún empresario, que no está involucrándose con nada de esto, lo está haciendo penca penca, como dicen los ticos. Como debe ser. Bueno, ¿algún mensaje especial para toda la audiencia? Tenemos 3.700.000 y algo de inscritos en el padrón electoral para estas elecciones, don Álvaro. Casi 3.800.000 costarricenses. Lamentablemente tenemos una incertidumbre, vea que alarmante lo que usted dijo, que la provincia de Alajuela aproximadamente participa entre un 30 y un 40% del padrón electoral. Eso es alarmante, eso es crítico, eso es rudo. O sea, que usted me está diciendo que un 60% del padrón electoral alajuelense no votan. Así es muy lamentable, muy lamentable. Y yo hago un llamado al costarricense. Eso queremos. Al costarricense que tiene esa cédula de identidad. Ese es su poder, ese es su derecho de reclamar por la democracia que tenemos. Es la oportunidad que le da la democracia para expresar y decir, yo quiero apoyar con mi voto a esta persona porque es la que yo veo que es la más capaz. Ya hemos tenido de ver a todos los 20 candidatos a la presidencia a través de debates. Tenemos la oportunidad en redes sociales de ver los candidatos a diputados y elijamos, salgamos a votar. Es lo valioso de nuestra democracia. El voto es expresar lo que realmente nosotros como costarricense queremos. Y yo le pido el apoyo para el Partido Esperanza Libertad con don Marco Rodríguez como candidato a la presidencia, y en el caso mío por la provincia de Alajuela. Yo estudié en una escuela rural, allá en una escuelita Hernández Piedra. Pasé a estudiar al Colegio de los Chiles y me vine a estudiar a Santa Clara. Le agradezco mucho al padre Sancho en aquellos tiempos que llegaba a saludarme y me decía, ¿cómo estás, chileno? Y siempre me lo encontraba en la calle, ¿cómo estás, chileno? Él me dio una enorme oportunidad de estudiar en Santa Clara, de seguir utilizando un micrófono en Radio Santa Clara con el padre Marcos, que ahí estaba en aquel tiempo Gerardo Cordero, que Dios lo tenga en el cielo, estaba Carlos Hernández, que otra persona que Dios ya lo llamó, estaba, bueno, Adrián Quiroz, mucha gente, Sonia Jiménez, y uno le agradece a esas personas por que me dieron esa oportunidad. Y si Dios me pone en la Asamblea Legislativa, vamos a trabajar para que el costarricense, el agricultor, tenga oportunidad, para que esos estudiantes, ese presupuesto llegue a las personas que verdaderamente necesiten y que rescatemos que lo más valioso es que el costarricense esté bien y que no sea como actualmente han venido estos gobiernos, que lo que único que está buscando es cómo llenarle la bolsa a ciertos sectores. Lo valioso somos nosotros y la mayoría somos nosotros. Así que los invito, el voto por Esperanza y Libertad, por Marco Rodríguez para presidente y por Álvaro Solano para diputado, para que trabajemos juntos. Yo me comprometo a que hagamos grupos de trabajo en los diferentes sectores y que comencemos a rescatar proyectos que nazcan desde el territorio, que nazcan desde las comunidades, que nazcan desde los distritos, de los cantones y que realmente se refleje en el beneficio de la gran mayoría.
y así van a ser mis proyectos si llegamos a la Asamblea Legislativa. Don Álvaro, nos queda alrededor de unos 4 minutos para cerrar nuestro programa y quisiera una opinión tuya sobre los últimos acontecimientos que hemos visto a nivel nacional sobre el supuesto planeamiento para asesinar al señor presidente. ¿Qué opinión le merece de todo esto a usted? Es muy lamentable, muy lamentable la manipulación que pretende hacer esta gente de gobierno y el continuismo. Recordemos del micrófono que le han puesto a la candidata, que ella misma lo quitó, que no permitió que llegaran y hicieran la investigación, solo para armar el show. Ahora aparecen con que quieren matar al presidente. Es tan ridículo, costarricenses, porque ustedes creen que un tema tan delicado, y personas que piensen hacer eso, van a hablar, van a decir, van a chatear en WhatsApp y van a decir cosas como se dice. No, esa gente lo planea de otra forma, costarricense. Es una forma, y lo voy a decir públicamente, de que Laura llegó al debate del Tribunal Supremo de Elecciones nerviosa, se le olvidaron cosas, salió mal del debate. Y una forma de distraer ese efecto, se inventaron esta historia que una señora adulta mayor estaba planeando este atentado, matar al presidente. Eso es manipulación, ese es manejo, a como este show de traer a Nayib Bukele. ¿Por qué no vino después? ¿Por qué no vino mucho antes? Respetemos la democracia. Estamos en un proceso electoral a 15 días y traer a Nayib Bukele para poner una piedra en la cárcel que se va a hacer es suprimir al pueblo. ¿Acaso estamos inaugurando, como lo decía antes, escuelas, colegios, INA, centros de cuidado, proyectos que vengan a beneficiar a la población? Y yo siempre digo, está bien en El Salvador, la cárcel que hizo Nayib Bukele me pareció excelente, pero no podemos comparar la situación de El Salvador con la situación de Costa Rica. El Salvador estaba agarrado por pandillas, por muchos años, casi por décadas, por no sé cuántos años, y la única forma de rescatar a El Salvador era como lo hizo Nayib Bukele. Nosotros, gracias a Dios, hay unas señales ahí peligrosas, pero gracias a Dios no estamos en el punto en que estaba El Salvador en ese momento. Y venir en medio proceso, inventarse esto del micrófono, inventarse esto de que quieren matar al presidente y que vienen a inaugurar algo que no es beneficioso para los costarricenses. Y por otro lado, si hablamos de seguridad, eliminamos todos los puestos de control, no tenemos a los policías donde tienen que estar y simplemente vea lo más triste en el tema de seguridad, que ahora la policía actúa solo si hay denuncia y resulta que el denunciante sale la información quién fue. Entonces, a través de esa denuncia la policía actúa y delata quién fue. Entonces, ¿quién quiere denunciar en base así? No, señores, tenemos que prevenir. La prevención es la mejor receta. Sabíamos hacerlo hace muchos años, donde estaban todos estos puestos de control de policía distribuidos en todo el país y era la manera de prevenir. Tenemos que volver a eso. ¿Quiere decir que le va a perjudicar a doña Laura más bien eso? ¿O le va a ayudar eso que usted está manifestando? El costarricense analiza muy bien. Gracias a Dios, nosotros tenemos un nivel académico que nos da la oportunidad de analizar. Ojalá el costarricense haga un análisis, haga buenas lecturas y elijamos lo mejor para el país. Y no permitamos, como se dice, vean, yo voy a hablar otro detalle y le voy a robar unos minutos. Se me acabó el tiempo ya, Alvarito. A mí me tocó vivir en política desde el primer periodo de Oscar Arias y recuerdo que este país estaba manejado por dos partidos, Liberación Nacional y La Unidad, y el único partido que ha sacado 32 diputados, que en ese tiempo salió Juan Acevedo en Upala, es Liberación Nacional. Y venir ahora con la historia de que van a sacar 40 diputados, ¿quién se la va a creer cuando hay 20 partidos políticos? Pero hay gente que todavía la cree. Y agradecerle por la oportunidad y al costarricense, analice su voto, votemos un voto inteligente pensando en nuestros hijos y en el futuro de este país.
Bueno, agradecerle a don Álvaro Solano Lazo del partido Esperanza y Libertad, y desde luego a Mauricio en el Control Master. Estaremos con ustedes, si Dios lo permite, en el conversatorio que tendremos el próximo sábado a partir de las 8 de la mañana, acá en Radio San Carlos, su emisora preferida.